para un momento que no le hemos dado a grabar. Sí, hemos dado a grabar. No, pone grabar y no pone grabando. Ah, vale. Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todos vosotros, vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la escritora que no tiene ningún hombre en su seudónimo, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Pues no estaría mal tener a 3 hombres en mi seudónimo y que me guionizaran la vida y a lo mejor lo hacían un poquito mejor que esta Sí. vida tan improvisada, no sé yo, pero Bueno, bueno, de momento no tengo a ninguno, no tengo a ninguno en nómina, ni que yo sepa me están inventando, que oye, todo puede ser, imagínate que luego te das cuenta que eres un personaje de un libro, ¿cómo se darán cuenta los personajes de los libros o se darán cuenta alguna vez de que solo son personajes de un libro? no lo sé. De todas maneras, en algunos casos despedirías a los guionistas de tu vida y cambiarías de guionistas. En algunos casos les diría, joder, esto es demasiado drama o Sí, demasiada comedia. sí, sí. Muy interesante lo que ha pasado con el Premio Planeta, lo que aludimos, ¿no? A los 3 hombres que ha resultado sobre todo polémico. Ujú. Y yo creo que van por ahí los tiros. Aparte de guerrillas internas entre editoriales, creo que también tiene mucho que ver el darle polémica y Sí. visibilidad al Premio Planeta. Sí, que al fin y al cabo el premio Planeta... Bueno, yo pensaba que este año el premio Planeta se lo iban a dar a Murakami, pero tampoco. A lo Eh, mejor no se presentó. pero que sí que es cierto lo que dices tú. Es una forma porque al fin y al cabo es 1.000.000 de euros, es mucho dinero. Hay que recuperar 1.000.000 de euros a base de vender libros, series, en fin, toda la parafernalia que llevan ahora una obra. Y es un poquito lo que dices tú. Yo creo que de esta manera un premio que normalmente pasa desapercibido, o sea, no es que pase desapercibido, pues es como el premio Nadal. Todos los años, ¿no? En Navidades te dicen lo del premio Nadal y bien, pues lo ha ganado fulanito de tal, bien, y ya está. Y de esta manera llevamos unos cuantos días con el tema de Carmen Mola y los señores que hay detrás del nombre de Carmen Mola y tal. Y yo creo que lo que es así es por darle vidilla a esto, intentar vender más libros. Eh, Te lo he comentado antes. ¿Te acuerdas cuando hablamos aquí del libro Naked Came the Stranger? O sea, Desnudo vino el Sí, extraño, sí. que era una novela erótica escrita bajo un seudónimo de mujer y que detrás de ese seudónimo había 19 hombres y 5 mujeres. O sea, si le dan el premio Mm. Planeta a este libro, se hubiera liado la de Dios. Ya te digo. En fin. Le ha quitado ha intentado quitarle Carmen Mola protagonismo al protagonista de Sí. los últimos 28 días, me parece, que llevamos ya. Sí. Exactamente, que es el volcán de tu isla, ¿no? Que el episodio del mes pasado lo grabamos 3 horas antes de que estallara, de que entrara en erupción el volcán. Mm. Y entonces, lo que, pues eso, ¿no? Éramos jóvenes e inocentes, ¿no? Y ahora Éramos solamente jóvenes y bellos. no, éramos jóvenes e inocentes y ahora solamente somos inocentes. Sí. Pues eso, que por eso yo en el episodio anterior puse un subtítulo de esto se ha grabado antes, porque no sé, no es que nos lo tomáramos a risa lo del volcán, ¿no? Pero bueno, tampoco sabíamos lo que era. Vamos, yo desde luego no sabía lo que era un volcán, No, tú lo tienes más cerca. incluso yo creo que comenté que había como ciertas ganas de volcán, pero que saliera en un sitio en el que no hiciera daño a nadie. Y mira, pues ha salido el volcán en un sitio súper habitado. Es verdad que la isla, en los anteriores volcanes, no había estado nunca tan habitada, ¿no? Y era una zona además privilegiada, o sea, te digo, era una zona muy cara. Con muchísimas viviendas porque estaba al oeste, porque estaba cerca de las playas de Puerto Naos, La Bombilla, Los Guirres es donde está la faja arábica. Bueno, pues era una zona como que con casas preciosas, con un montón de familias antiguas que vivían ahí, toda la familia, o sea, toda la familia. La gente nacía en ese barrio y se hacía una casa en ese barrio y entonces toda la familia ha perdido su vivienda y está siendo, porque no es que no puedo decir ha sido, no lo voy a poder decir, quizá en 2 o 3 podcasts más, Fernando, y eso me da una tristeza y un
pesa mucho un volcán, en serio, encima de los hombros, y eso que yo no lo llevo encima, lo lleva gente mucho peor que yo, pero es bastante triste la situación, a pesar de la belleza, de la enorme belleza que tiene el volcán, que también te lo digo, que es algo digno de ver en tu vida, un volcán en erupción. Bueno, vamos a dejar esto y vamos a dejar entrar. esto porque luego voy a hablar de ello. Vale. ¿Qué hacemos hoy? Venga. Sí, voy a hablar de lo que hacemos hoy. Hoy tenemos, por supuesto, nuestras desnoticias que también buscas tú. Tan bien, no tan bien, tan bien y tan bien. Además, comentamos un libro recién publicado que me hace mucha ilusión, ya lo sabes, porque es una de mis escritoras favoritas. Patricia Esteban Erles ha publicado Ni aquí ni en ningún otro lugar. Este libro verde y muy bonito. También tenemos un libro de reclamaciones a otro libro recién publicado. Ricardo Enjuto Ruano se somete al interrogatorio de su propio libro, Segunda piel, que también es novedad. En la reseña borgiana nos vas a contar vida y obras de Hanekin de Amberes. No, lo has leído mal. Vuelve Es que es muy importante. Vidas y obra, perdón, claro, pensaba que era una errata, perdón, porque como no es mi reseña borgiana no puedo decir mal. Vidas y obra de Hanekin de Amberes. Eso pinta muy bien, eso parece una especie de Carmen Mola. Sí. Y en el oído por ahí, yo es que voy a hablar de volcanes, porque es que, bueno, de volcanes no voy a hablar de un volcán, porque es que no sé hablar de otra cosa, ni prácticamente me va a costar salirme del volcán en este ratito que vamos a pasar juntos, Fernando. Bueno. Pero lo voy a intentar. Esperemos de corazón que sean pocos podcasts los que tengamos que hablar. Ojalá solo sea volcán. Este, y en el siguiente podamos decir que se ha terminado. Mira, pues por entrar en harina, vamos a empezar con las desnoticias, como es habitual. Mira, recuerdo que en un episodio de este podcast, recuerdo que lo hicimos en este podcast, pero no recuerdo cuándo lo hicimos. Creo recordar que era verano, pero no lo sé. Sí. Recuerdo que en un episodio me hiciste un test para comprobar mi nivel de conocimiento, que ya te digo que es escaso, acerca de la ciencia ficción. Y entonces en una de las preguntas era ¿cuál era la respuesta a todos los misterios del universo? Me dabas 3 cifras y la respuesta era, 42. ¿Por qué ¿Tú 42? lo sabías? ¿Tú acertaste? A ver, yo sabía a qué te referías. Yo sabía que era un número, lo que no recordaba exactamente qué número era. No lo recordaba. Concretamente ese libro sí que lo había leído, sabía lo del número, pero no caí. Me parece que fallé. Dije otro. Creo que dije 48 y la respuesta es 42. Es 42 la respuesta porque es la respuesta que un libro icónico de la ciencia ficción, La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, da al final de ese libro. Al final de ese libro se dice, mire, la respuesta a todos los misterios del universo es 42. Este libro, La guía del autoestopista galáctico, como digo, es pues, para los flanes de la ciencia ficción es como casi la Biblia. O sea, es el libro que todo friki de la ciencia ficción ha tenido que leer. O sea, si no has leído este libro no puedes decir que eres un fan de la ciencia ficción. O sea, es el libro de cabecera. ¿Y a que no sabes cuántos años hace que se publicó? Pues la respuesta es 42. La respuesta es 42 porque es la respuesta a todos los misterios del universo. Efectivamente, 42 años. Este libro se publicó por primera vez el 12 de octubre. Han pasado ya unos cuantos días desde entonces, pero vamos, el 12 de octubre de 1979. Pero fíjate, esto en realidad no empezó siendo como una novela, no es una novela que él decidiera escribir, sino que es la adaptación de un guión radiofónico que Douglas Adams había creado el guión. Es decir, que nosotros a lo mejor dentro de unos años podemos hacer un libro sobre Cierra el libro al salir. Y dirán, lo haremos, ¿no? Con, pues no sé, pues con las reseñas borgianas o con las desnoticias o vete a saber. Bueno, ¿de qué va este libro? La novela narra las aventuras de Arthur Dent, que es un terrícola rescatado in extremis de la destrucción de la Tierra. La destrucción de la Tierra no es porque los extraterrestres vengan y nos declaren la guerra, sino porque la Tierra está justo en la trayectoria de una autopista espacial que se va a construir. Y entonces, pues, hacen una expropiación, destruyen la Tierra y hacen pasar la autopista espacial por allí en medio, ¿no? A este señor, Arthur Dent, lo salva de estar en la Tierra en ese momento un amigo suyo, Ford Prefect, que resulta ser un alienígena que llevaba 15 años en nuestro planeta como investigador
de un libro, la guía del autoestopista galáctico, que viene a ser como los libros estos de recorrer el mundo, no sé, la guía del trotamundos creo que se llaman. Hay unos libros que si Ujú. quieres viajar, ¿no? Sí, 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 esos me parece, sí. Sí, algo así, ¿no? La guía del trotamundos y no sé qué, que dice, pues Vietnam, y te dicen trucos, dónde comer, dónde no comer, qué hacer, qué no hacer. Bueno, pues esto viene a ser que el amigo que lo salva, Ford Prefect, es un escritor que se dedica a hacer libros de la guía del autoestopista galáctico y en este caso le tocaba investigar la Tierra. Bueno, ya no voy a contar más, pues, pasan muchas aventuras, etcétera, etcétera. Este libro vendió 250.000 copias en sus 3 primeros meses. Es una barbaridad. Estamos hablando del año 79, pero en 3 meses vender 250.000 ejemplares es una burrada, ¿no? ¿Cuánto hablábamos normalmente que aquí una edición en España que sale con, ¿cuánto me decías? ¿Cuántos ejemplares? 1000 o algo así, me parece 1.000 ejemplares. 900 la primera edición, sí. Pues Mm. imagínate, 250.000 copias. Al final, Douglas Adams, que en principio su idea era solo hacer ese libro, escribió 4 libros más, 5 libros más y un sexto que no llegó a acabar porque murió en 2001 y que lo acabó un escritor por encargo. ¿No De te este parece curioso que muriera en 2001 Odisea del Odisea Espacio? del Espacio, sí, ¿verdad? Es súper curioso. Además, murió bastante joven, por lo que parece. Ajá. De este libro se han hecho juegos, se han hecho cómics, adaptaciones televisivas. Hay una de los años 80, de 1980 1981 de la BBC. Y parece ser que ahora hay una en marcha para 2022. E incluso hay un libro que ha publicado la familia de Douglas Adams que se llama 42 y que recoge sus ideas más locas. Porque Douglas Adams cuando falleció, pues todos sus papeles, ¿no? Todos los libros donde tomaba notas, toda su documentación se donó a una universidad. Entonces la familia ha ido pues ha revuelto entre los papeles que había y ha empezado a extraer las ideas para historias, para cuentos, para lo que fuera que tenía. Entonces ha sacado las 42 mejores o las más graciosas o las más extrañas y las ha publicado en un libro. Mira, te voy a Y leer... está traducido al español? No, porque ese libro al final lo publicaron mediante crowdfunding, entonces Ah, sacaron el dinero justo para hacer la edición en inglés. No creo ujú. que no está en español. Yo lo he visto en inglés, pero no lo he visto en ningún sitio en español. Mira, te voy a leer una línea de este libro para que veas la influencia que ha adquirido con los años. Es súper, súper curioso. Bueno, leo textualmente. La guía del autoestopista galáctico tiene varias cosas que decir respecto a las toallas. Dice que una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. Bueno, una toalla. Bueno, pues resulta que en la Estación Espacial Internacional, que se lanzó 20 años después del libro, celebran el Día de la Toalla. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, hay un día en el año que celebran el Día de la Toalla y entonces han publicado una especie de blog o de web o no sé qué, donde realizan un compendio de para qué utilizan las toallas en la Estación Espacial Internacional, que sirve desde hacer ejercicio, pues como si fuera pues para Mm. ofertar, o sea, para que haga resistencia al movimiento de tus músculos, ¿no? A otra que es muy obvia, que es capturar los líquidos que se les derraman, porque claro, cuando se les derrama pues agua o un zumo o algo, salen gotitas flotando. Entonces la manera de capturar es hacer pues como si fuera un paracaídas con la toalla, ir capturando las gotas que flotan por la estación espacial. Y de hecho, ya por último acabo con esto, en la foto oficial de la misión 42, precisamente a la Estación Espacial Internacional, la foto oficial de la misión 42 es una parodia o un homenaje a la portada del libro. O sea, los astronautas que van en Espero que esa luego misión... la pongas por Sí, aquí, la portada esa, o sea, la foto oficial y la sí, portada. sí, Una sí, comparativa, por favor. la Y pondremos lo- para que lo veáis. Entonces, es una parodia del libro, o sea, la portada del libro protagonizada por los astronautas que iban en esa misión 42 de la Estación Espacial Internacional. Y normalmente las misiones de la NASA o las misiones a la Estación Espacial Internacional tienen como un lema, ¿no? Ad astra, no sé qué, que suelen ser muchas veces en latín. Y estos eligieron el subtítulo del libro, porque el libro de la guía del autoestopista galáctico, digamos, su subtítulo es no se asuste, don't panic. Entonces, ellos también, el lema de esa misión 42 es don't panic. Y esto es Qué lo que te quería guay. contar. Me gusta mucho lo del número 42, que yo lo he tenido presente mucho tiempo.
Y de hecho yo veo el número 42 y siempre pienso, o sea, si yo veo en una calle o lo que sea el número, y yo no he leído la guía del autoestopista galáctico, pero yo veo el número 42 y pienso la solución, ¿sabes? O sea, que yo lo tengo como más integrado. La verdad es que tengo buena memoria numérica. Ujú. De la otra, ya sabes que según qué, pero bueno, pues yo te voy a hablar de otras cosas que están más de moda ahora, más que el número 42. Eh, los tiempos están cambiando. Fíjate, se Ujú. están cambiando. Ahora que los cantantes ganan premios Nobel, alguna parte de la crítica más joven está abriendo el foco y se está fijando en obras aparentemente menores y en su calidad. Por ejemplo, algunos estudiosos de la obra de Dickens empiezan a afirmar sin miedo que la mejor adaptación que se ha realizado de un cuento de Navidad, ¿sabes cuál es? ¿No? ¿No? Pues la de los teleñecos. Oye, los teleñecos. Sí, Además me de acuerdo. Muppets. Yo se lo he visto, sí. Bueno, es la típica cosa que ponían mucho en Navidades, sí. Sí, pues esa es la mejor adaptación. Tradicionalmente se había considerado que la película de 1951 de Brian Desmond era la mejor porque había creado los cánones por los que se rigieron las posteriores. Ujú. La atmósfera gótica, la caracterización física de Scrooge. Pero la crítica actual le ve un defecto y es que no recoge el cóctel de elementos de la obra literaria, sino que se centra en los fantasmas. Ujú. Igual que las versiones posteriores. Yo la verdad es que solo he visto esta de Bill Murray, Sí, que esos no me los acuerdo. fantasmas atacan al jefe. Atacan al jefe, sí, Sí, esa es pero. la que, bueno, y de pequeña, claro que he visto algún cuento de Navidad y eso, ¿no? Y a lo Y, mejor en y, teatros infantiles o... ujú. Y Disney, por ejemplo, tiene muchas. O sea, con Mickey Mouse y tal, hay varias. Bueno, se han hecho muchas versiones. Lo que ocurre que sí que es cierto que es verdad que casi todo se centra en el tema este de Scrooge y bueno, hay una hecha con imagen de ordenador que era el hombre este de la máscara, no me acuerdo cómo se llama, que digamos que prestaba el físico pero que luego la imagen estaba hecha por ordenador, pero bueno, Ajá. que siempre se centra en el tema ese de los fantasmas, el de las navidades pasadas, presentes y Sí, futuras, sí, se centra sí, de mucho hecho en si eso. piensas en el cuento de Navidad piensas en eso, en que se te van a aparecer los Mm. fantasmas, ¿no? Y yo de Tú, hecho, tú has... que quise escribir, bueno, hago teatro, intento hacer teatro, y quise escribir una versión navideña, o sea, una versión adaptada para hacerla en Navidad, y al final no, bueno, la tengo empezada, pero no la acabé. Y también se basan en los fantasmas. Yo realmente empecé a leer el libro, o sea, no empecé a leer el libro, no, lo leí, y quería hacerlo muy, 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 muy diferente. O sea, o sea, coger la idea, pero para que todo el mundo tuviera la referencia, pero no iba por el mismo camino. Ajá, Ujú. vale. Bueno, pues en primer lugar el libro está narrado en primera persona, con un Ujú. narrador que hace muchos chistes tontos y se desvía del tema e interfiere con la historia. Y se asume que es el propio Dickens el que cuenta el cuento y que es como un autor narrador. Por otra parte, los personajes del cuento no están escritos tanto como personajes que como representación de ideas arquetípicas, elementos reconocibles para el lector, la inocencia, la fuerza, el futuro, etcétera. Pues la película de los teleñecos es la única que pone a Dickens como personaje y como narrador, interpretado por Gonzo en Narizotas Azul, y además como personaje que se inmiscuye en la historia y discute con algunos otros personajes y con el espectador, exactamente igual que en el libro. Sí, Además, eso sí que sí. que me acuerdo una escena yo de esa película, porque esa sí que la he visto, que Mm. ese personaje de Gonzo discute con Rizo. Rizo me parece que es una ratita o un bicho así muy pequeño, y discuten sobre quién tiene razón de lo que está pasando en la historia. Entonces, claro, Gonzo dice que, coño, yo, si soy el autor, yo sé lo que está pasando en la historia. Entonces Rizo le dice que no tiene ni pajolería de lo que está diciendo, que no sabe lo que está pasando en la historia, que no lo sabe. Es una cosa que se me quedó porque es como muy metaliteraria, ¿no? Súper curioso. Claro, es Ujú. verdad, porque de eso hemos hablado estos días, ¿no? Sí. De cuando escribes y no sabes lo que va a pasar realmente en el libro que estás escribiendo, porque los personajes a veces o las situaciones se llevan a sí mismas. Tú simplemente la vas escribiendo con tu bolígrafo o con el ordenador. Bueno, además, la representación de los fantasmas es la más fiel a la descrita en el libro, al menos en cuanto a su intención. Por ejemplo, el fantasma de los animales pasadas en el Animales, libro, navidades. o de las Navidades, perdón.
de las navidades pasadas, en el libro se habla de él como una cosa con un brazo, ahora con una pierna, ahora con 20 piernas, ahora un par de piernas sin cabeza, ahora una cabeza sin cuerpo. Y en el resto de películas usaron a un anciano, a una joven o la llama de una vela, pero los teleñecos optaron por hacer un amasijo bizarro de imágenes submarinas cambiantes, muy parecido a la intención de Dickens. Ujú. Luego también cada teleñeco representa un valor. Si hablamos de Peggy, de Elmo, de Gustavo, de Gonzo, del monstruo de las galletas, enseguida nos vienen arquetipos de comportamiento. No son personajes que evolucionan, son personajes con infinidad de matices, sino que siempre representan un valor o un comportamiento y en la adaptación coinciden a la perfección con los personajes que les toca representar. Claro, sí, es verdad, porque tú cuando piensas en, no sé, Blas es como el señor cabreado, estás como siempre de mal genio, Epi es como la inocencia. Bueno, ahora lo que pasa es que en las generaciones modernas Epi lo sustituyó Elmo. Era más la inocencia, la infancia, pues eso, Hmm. Oscar, el gruñón, pues era el tío que estaba permanentemente enfadado. Y sí que es cierto que son personajes que siempre hacen lo mismo. Entonces, si Dickens quería hacer eso y lo hicieron, pues bueno, pues puede ser que sea verdad, que sea la mejor adaptación. Pero vamos, es curioso que la crítica se fije, ¿verdad?, en muñecos. Sí, pero es curioso porque hay series o películas de nuestra infancia que son realmente buenas y que así las hemos vivido. Bueno, yo ya no me acuerdo mucho de esta película, aunque seguro que la he visto. No, no puedo acordarme del momento en que la vi ni nada. De hecho, me han dado ganas de verla otra vez. Pero también, por ejemplo, los Fraggle fueron un gran acierto, no sé, como que cosas que han sido hechas para niños y tienen muchísima potencia, ¿no? O esto que se ponían los sábados por la mañana, lo de la bruja La bola de avería, cristal. eso, la bola de cristal, o sea, la película Laberinto, que no sé muy bien si es para niños o no. No sé, hay como cosas hechas, películas y series hechas para niños que tienen una calidad estupenda. Y claro, así yo creo que quien hace una película para niños la hace con calidad también. Sí, y sabes, yo lo que noto, bueno, tú, los dos tenemos hijos que ya están saliendo, bueno, que ya han salido de la infancia, ya no ven determinados tipos de cosas, de temas infantiles, pero yo sí que noto respecto a lo que veíamos nosotros en los 80, a lo que yo he visto, o yo he estado presente que han visto mis hijos, mis hijas, eh, era lo que veíamos nosotros, había una cosa que estaba permanentemente en casi todas las historias buenas, que era eh, la rebeldía y el pensamiento, te quiero decir. Era el tener opinión propia. No sé si recuerdas que había una escena siempre que ponían siempre en la bola de cristal, que te ponían una imagen como así borrosa y te decían, tienes 5 segundos para imaginar. Si no has imaginado nada, a lo mejor es que deberías ver menos la tele. No sé si te Qué acuerdas de esa guay. escena. Es que yo no veía la bola de Ah, no cristal, veía la bola de cristal. tengo un trauma con eso, no me lo Ah, recuerdes, Fernando. Mi madre no me dejaba ver la televisión los sábados por la mañana y nunca vi la bola de cristal. bueno, pues en la bola de cristal había como un clip que ponían siempre, que ponían una imagen borrosa, que luego al final abría el foco y se veía, pues era una oveja o un mar o no sé qué. Entonces te decían, tienes 5 segundos para imaginar. Si no has imaginado nada, es que deberías ver menos la tele. Pipi calzas largas. Vamos a ver, Pipi calzas largas es una chica que vivía sola con un caballo, un mono y que fumaba en pipa, me parece. Sí. Claro, y que Sí, ahora hacía. se ha vuelto todo más pacato, ¿no? Sí, pues eso, todas nuestras aventuras eran un poco basadas en la rebeldía y sobre todo en usar el cerebro. Y tú ves los dibujos que han visto mis hijos o mis hijas, y la mayoría, no te puede salir de un canon. O sea, el canon en el que se mueve el personaje es el que es el socialmente establecido y siempre hay el momento arrepentimiento, el momento no sé qué. Eso Pipi Calza Larga nunca se arrepentía de nada, ¿sabes? Entonces es una cosa que yo he echado mucho de menos en estas generaciones, ¿sabes? Ya, bueno, luego está Ghibli, Sí. o sea, luego está Hayao Miyazaki, los estudios Ghibli, que son como una cuestión aparte, yo creo, ¿no? Mm. Claro, lo que pasa es que te lo dan todo hecho, es verdad. O sea, incluso con Ghibli, aunque sea muy un poco surrealista, ¿no? Sí que te dan todo hecho. Pero vamos, yo todavía, mi hijo que tiene 15 años, todavía alguna vez me dice, vamos a ver, y me dice alguna película de Hayao Miyazaki, que somos Ujú. como super fans, o sea que Mm. sí. Bueno, y lo que te decía, que porque has nombrado a los Fraggle y por eso me ha venido esta Sí. asociación de ideas, y en los Fraggle, por ejemplo, eh, había un personaje que huía que era el tío Matt, ¿no? Que era el aventurero,
que realmente huía del canon establecido de que los Fraggles no podían salir de la montaña. Entonces dicen, es que me quiero ir a ver mundo, entonces iba a ver mundo y tal. O sea, por eso que ese tipo de rebeldía ahora no lo veo en ninguna serie de televisión. O sea, hay mucha cosa muy surrealista, pero no hay una rebeldía contra esa. Y eso es malo. O sea, el perder la rebeldía en la juventud es malo. Sí, creo que hay una serie, pero yo no sé si es para niños, la de Ricky Morty. No, pero Eh, Ricky Morty es más bien de adultos, es una es serie más más bien de bien. adultos, ¿vale? Es que yo la he visto un par de veces nada más y tampoco me vuelve loca, pero claro, si no, no es para niños, ¿no? Pues es como en el juego del calamar. El juego del calamar, la serie esta coreana que se ha puesto tan de moda, que al final el resumen es, si no cumples las reglas mueres, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Bueno, Ana, ¿de qué libro vamos? Bueno, ya lo has dicho antes, pero muéstranos el libro del que vamos a hablar hoy. A ver si se ve bien. El libro es que es muy bonito, tiene una Sí, textura preciosa, tiene un hilo de oro aquí para marcar, que eso me encanta porque los libros que vienen con el marcapáginas incorporados y que no lo estás perdiendo todo el rato. yo también lo ¡Ay! tengo. Tenemos los libros los dos. Hijo, a ver, vuélvelo a enseñar. ¿Qué mano más grande tiene? Porque parece pequeño, yo no puedo, casi no puedo hacer eso. Parece pequeño Sí. el libro en tus manos. Haces pequeño el libro en tus manos. El libro, Eh, bueno, se llama, es... Ni aquí ni en ningún otro lugar. Esta frase está sacada de un cuento de Angela Carter. Ujú, Patricia le gusta mucho eso. Si hay algo que le gusta da igual, de un libro, de un cuento, de una película, de la vida, de una conversación que caza por ahí, ella lo apunta y se lo queda y lo incorpora en los cuentos y aquí ujú. hay varias cosas de estas. El otro día estuve viendo una presentación que hizo en una página de México. Ahora, jolines, ahora no me acuerdo de si luego lo puedes poner aquí, te lo paso. Vale. Hizo una presentación del libro y hablaba de eso, que ella más que copiar o no sé qué palabra utilizó, dijo que pervertía. Y eso es lo que hace con esas frases o personajes o lo que sea que encuentra por ahí, pervertirlos, pasarlos por su filtro. Ujú. Dicen que hay una frase que dice que los artistas copian, los genios roban. Hmm. Pues ella pervierte, que me parece como un paso más allá de ni copiar ni robar. Ella Mm. pervierte y me parece maravilloso porque, como nos dijo Patricia Ayala, la entrevistamos aquí en nuestro libro de reclamaciones y a la pregunta de qué tienes en los ojos, hija mía, dijo, tengo un ramillete de alfileres negros. Ujú. Y creo que eso define muy bien la perversión de Patricia, cómo lo lleva todo a este tinte gótico y bueno, voy a leer su biografía, si te parece. Vale. Patricia Esteban Erles ha publicado 3 libros de cuentos. El primero, Manderley en venta, reeditado por Páginas de Espuma en 2019, obtuvo el premio de narración breve de la Universidad de Zaragoza en 2007. Su segundo libro, Abierto para fantoches, del 2008, ganó el 22 Premio de Narrativa Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. En 2010 publicó su tercer libro de cuentos, Azul Ruso, y en 2012 su primer libro de microcuentos, Casa de Muñecas, ambos en Páginas de Espuma. Una veintena de sus cuentos han sido antologados en volúmenes colectivos como Pequeñas Resistencias 5, Antología del Nuevo Cuento Español, Cuento Español Actual, Madrid Negro, Las Otras y Las Mil Caras del Monstruo, entre otros. En 2017 ganó el premio Dos Pasos con su primera novela, Las Madres Negras. He de decir, antes de empezar a hablar un poco del contenido del libro, que yo que soy muy flan de los libros como objeto, como has dicho tú, es un libro que es precioso. Quiero decir, a ver, lo voy a poner. Lo que pasa es que con la cámara esta del ordenador pues se verá un poco regulero. Está claramente imitando los libros que podemos encontrar en las bibliotecas antiguas, pues si vamos a alguna biblioteca bueno, de nuestro pueblo, o algún casino, o algún sitio así. Es el típico ejemplar decimonónico, pues muy adornado en la portada, pues con el marcapáginas dorado, como tú has dicho, e incluso imita en las guardas el terciopelo este Sí, es precioso. que se solía poner Sí, en los libros, la calidad del cartón, de la tapa, la rugosidad, bueno, luego dentro es un libro
Aunque imagino que hablaremos. ¿Ves? Pues eso, lo que ibas a hacer, sí, lo que ibas a Sí, hacer. Es un libro lo que iba a ilustrado. hacer. Es un libro ilustrado en blanco y negro y verde. O sea, no en blanco y negro. Ahora, en blanco, negro y verde, ahora hablaremos también de la ilustradora, que Ujú. es una, voy a leer también, si te parece, porque la ilustradora ha diseñado también la portada. No sé si el libro entero lo ha diseñado. Creo que el libro entero es como un diseño de en general, como que lo han. Sí, la portada, maqueta y edición, la editorial Páginas de Espuma. Pero yo creo que es lo que es las ilustraciones de la portada, sí que dijeron que eran de Alejandra Costa. Y hay una cosa muy importante que no sé si se ve, que es esto, que es el ojo. Ese Sí. ojo es muy importante y hay un concurso que ya cuando salga este podcast habrá terminado, un concurso que hizo Patricia, que no es el primer concurso que hace con sus libros y me encanta esto, que había que poner había que publicar fotos en Facebook y en Instagram de su libro con ojos. Yo hice varias, hice como 3 o 4, con un ojo era un ojo era una aldaba de una puerta, que era una puerta verde y entonces me parecía como muy, además era justo enfrente, salí de la librería y vi la puerta verde con la aldaba y dije, vamos, aquí va foto seguro. Luego otra era una alcantarilla que tenía como un ojo Ujú. dibujado en la alcantarilla. Y luego tengo un ojo, no sé si te acuerdas del ojo aquel de la presentación de enero. Le hice otra foto con eso. Voy a leer la biografía de Alejandra Costa, que no la conocemos, pero las ilustraciones la verdad es que son Sí, son espectaculares. estupendas. Ujú. Alejandra Acosta, Santiago, 1975, diseñadora gráfica e ilustradora, ilustró el libro La mujer de la guarda, Babel, texto de Sara Bertrand, ganadora del New Horizons Bologna Ragazzi Award 2017. Ha sido seleccionada en la lista de honor IBI 2016 con su libro Pajarario. Qué bonito Mm. ese libro tiene que ser. Ha ganado la medalla Colibrí de IBI Chile por ilustración en 2015, 2013 y 2012 con los libros Pajarario, Quilombo, El Árbol, Pehuen y Aventuras y Orígenes de los Pájaros, Catalonia. Ha sido finalista en los concursos internacionales de álbum ilustrado de las editoriales Calandraca, Nostra y Fondo de Cultura Económica. Ha publicado su trabajo con editoriales como Bárbara Fiore, Libros del Zorro Rojo, Random House Mondadori y Jekyll and Jill, entre otras. Es docente en las escuelas de diseño de la Universidad del Desarrollo, Universidad Diego Portales y profesora del curso Gestión y Producción de Publicaciones Ilustradas en el Diplomado de Ilustración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ujú. O sea, que tiene Mira, un tiene pedazo un, tiene currículum. un currículum bastante impresionante y hay que decir que las ilustraciones de este libro, os voy a poner una porque a mí creo que es la última y a mí me llamó mucho la atención por el trabajo que lleva a hacer esto. Esto lleva mucho trabajo hacerlo, no sé cómo se va a ver. A ver, que es casi como si fuera Así, esa es una un pasada, sí. grabado pues de un tapiz o algo así, que Mm, es brutal, es una ilustración brutal y sí. además que a mí, yo no sé a ti, esta ilustración concretamente, la que acabo de enseñar, me llevó inmediatamente a la cabeza al libro Madres Negras. O sea, Sí, son sí, como es muy cuatro, Madres Negras, ¿verdad? cinco, no sé, monjas, no son monjas, son gente, son mujeres vestidas de luto, con mantilla, etcétera, etcétera, y entonces muy Madres Negras, sí. Mm. Ujú. Sí, pues sí. ¿Y qué más, si te parece, pasamos Sí, al, vamos a pasar al contenido. Estamos con el continente, hemos acabado al con el contenido? Yo continente. no he contado cuántos cuentos había. La verdad, ayer estuve haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuentos de diferentes extensiones. Hay un micro relato entre ellos, hay algunos cuentos que son bastante más largos y, y hay cuentos hay algunos que son como cuentos infantiles modificados, que cambia el narrador o cambia parte de la historia o digamos que los pervierte, ¿no? Exacto. Como también dijo ella el otro día. Hay otros que son como llevados a nuestra época, ¿no? Que los digamos que ha traído el cuento a nuestro momento. A mí esos me gustan muchísimo, bueno, me gustan todos muchísimo, pero esos cuentos
traídos ahora, ¿no? Porque seguimos viviendo los cuentos infantiles y siguen pasando cosas terroríficas en el día a día. Y bueno, esos son como los dos tipos de cuentos que encontramos, ¿no? Sí, bueno, yo aquí, si me permites, Sí, yo querría decir, claro, cada vez que hablamos de relatos, en general tendemos a decir, tú y yo creo que somos muy de decir cuentos en vez de relatos, en cualquiera, estemos hablando de Eloy Teizón, de, no sé, pues de cualquiera de las personas que han pasado por aquí, a los que hemos entrevistado, siempre hablamos de cuentos. Pero en ese sentido, realmente, en el caso de Patricia, sí que tenemos que decir que son, o sea, cuentos, a lo mejor en el sentido, no es que sean cuentos clásicos, pero sí en el sentido más clásico de la palabra cuentos, con ese... no sé cómo te decir, ese aura de historia fantástica, de historia quizá infantil, pero con carga de profundidad. No sé, pero en el sentido más cuentos. De hecho, al final, cuando en la página final del libro, cuando hablan de, bueno, esto que se suele poner muchas veces en los libros, dice: la primera edición de Ni aquí ni en ningún otro lugar, de Patricia Esteban Erlés, se acabó de imprimir el 4 de agosto de 2021, 146 años después de que Hans Christian Andersen recordara, mientras cerraba los ojos por última vez, la cuna de madera de ataúd en la que dormía de niño. Bueno, pues ahí yo creo que te está dando la clave de que estamos hablando de cuentos, en el sentido más clásico, pero como has dicho tú, pervertidos, ¿no? Porque eso de la madera, o sea, la cuna con madera de ataúd de Hans Christian Andersen, ya te da también ese segundo tono de los cuentos, ¿no? De Patricia. sí. También hay, por ejemplo, algunos de los cuentos ni siquiera se remite, porque algunos puedes ver la remisión al Uh-huh. cuento del que viene. Hay otros bueno, quizá yo no conozco todos los cuentos que se han escrito, vamos, quizá no, seguro que no los conozco, pero algunos lo que hace es no contarte un cuento. Eh, es un tema interesante el que creo que tenemos que hablar, es el de los narradores, ¿no? Uh-huh. De estos cuentos. A mí es que me gusta más cuento que relato. También te lo digo, que aunque en este caso sea más lo que tú dices, que es como más, hacen más remisión al cuento clásico, me gusta más esa palabra para los de Eloy Tizón, los de Samantha Schweblin, Carlos Castano, quien sea. Uh-huh. Eh, Hace un juego con los narradores, que en este libro muy interesante. En algunos casos es muy, o sea, yo creo que ha cogido los narradores de los cuentos infantiles, ¿no? Bueno, infantiles que los cuentos verdaderos de Andersen Andersen y Grimm y todo y esto, Perrault, sí. estarían ahora bastante censurados, ¿no? Para Sí. niños y niñas, No, no porque pasaría en el son. filtro de la generación de cristal. No, lo que estábamos diciendo antes de las películas infantiles antiguas y las de ahora, pues estos cuentos no pasan ningún filtro porque a veces son muy crueles o muy sangrientos o todo esto, ¿no? Pero bueno, el tema de los narradores es que yo creo que coge esos narradores y también los pervierte. Sí. Entonces, lo utiliza mucho, ¿no? Cuentan por ahí, dicen, es muy interesante echar un vistazo a las primeras frases o el primer párrafo de cada cuento, porque ahí ves quién te está narrando, cómo te lo está narrando, o sea, ahí ya ves cuán fiable es el narrador. Esto es una cosa que en el Sillón de Terciopelo Verde, el podcast de Patricia, que no lo pone en su biografía, pero Patricia, por cierto, hoy que estamos grabando, no el día que salga el podcast, empieza otra vez la temporada del Sillón de Terciopelo Verde. Habla mucho, ella se fija mucho en los narradores. Entonces aquí ha jugado mucho con los narradores. Entonces hay narradores que mienten. Hay un narrador, por ejemplo, en Funeral de Hadas, que es un narrador plural, en primera persona del plural, que son dos hadas las que están narrando. Cierto. Que esto a mí me recuerda al único libro que conozco así, es el de Klaus y Lucas, ¿no? Sí. Que también narran la primera parte, también lo narran los dos hermanos a la vez. Eh, otro que me encanta, otro principio, es en el cuento Sacrificio: por continuar la historia sin interrupciones, viajero, te diré.
como si te estuviera contando una historia de antes, ¿no? Como si llegaras a una posada y alguien te estuviera contando una historia. Eso me gusta mucho. Sí. También a veces coge una historia, por ejemplo, en Neverland coge una historia real que pues leyó en algún periódico, lo que sea, y quien lo cuenta es uno de los niños que vivió la historia, ¿no? Luego también en otro cuento, el narrador lo cuenta como si el narrador anterior te hubiera estado mintiendo. Sí, bueno, Si eso, te sí. hubieran contado la historia verdadera. Sí, eso ya es que a mí me gusta mucho ligar. Me gusta mucho ligar. Me gusta mucho unir eh, eh, todos los libros de los que hablamos en este podcast, aunque aparentemente no estén relacionados. En el episodio anterior yo estuve hablando de Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, y entonces dije varias veces que hablaba, o sea, que se desdecía y inventaba cosas, decía cosas que eran mentira, que era una continua mentira el cuento, ¿no? En el libro. En este caso, mientras estabas hablando de esto, he ido cogiendo cuentos al azar, ¿vale? Para ver los comienzos. Tenemos uno que es El buen dormir, que evidentemente si es El buen dormir y habla de princesas, pues hace referencia a un cuento clásico de manera inmediata. Y empieza: no, la princesa no volvió indemne del cuento de 100 años. O sea, perdón, del sueño de 100 años. No, la princesa no volvió indemne del sueño de 100 años. O sea, ya es lo que decías tú, te está diciendo, lo que te han contado es mentira. Vale, Sí, cojo sí, este otro. cuento también nos lo contaron mal. Sí. Cojo otro que se llama Madre, ¿no? Por lo que decías de los narradores. Sí, Dice: le dijeron que el niño nació muerto. Cojo otro cuento que se llama... espera que no veo el título. Primer día. Y el primer día comienza: la historia comienza tal y como te la contaron. Eso es verdad. Entonces, hay un gran juego con lo de que lo que te han contado es verdad o no es toda la verdad o es mentira directamente. Y eso es una cosa que es como muy... pasa mucho a lo largo del libro. Es como si... sí. claro, tal como lo estamos contando puede parecer, aunque tú lo has dejado claro, puede parecer que es que ha cogido y ha reescrito La Bella Durmiente o La Cenicienta. No, no, y no se trata de reescritura, sino... o La Bella y la Bestia, que pasa también en otro cuento, pero no se trata de reescribir esos libros, no los está reescribiendo. Simplemente es como si alguien te dijera, bueno, a ti te han contado esto, déjame que te voy a contar otra historia. ¿Sabes? Pero no, que nadie piense que es una parodia de cuentos infantiles, porque no es eso. No, 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 es un libro muy serio, ¿eh? Aquí no Sí, hay sí. ninguna parodia, es un libro Sí, muy no. serio y que te deja pensando si lo que te han contado en realidad, o sea, si puedes volver a escribir tu propia historia, incluso contada de otra Ujú. manera, ¿no? Tiene que ver, justo ayer hablé de esto con mi hija, que estaba haciendo un trabajo de psicología. Hay una terapia familiar que se llama la terapia, la circular narrativa, me parece, o sistémica, no sé, hay una que es la narrativa, que es contarte, o sea, la persona que se cuenta la historia, cada uno nos contamos nuestra historia de una manera. Si tú cambias la forma de contarte tu historia, puedes cambiar también cómo te sientes, porque si tú siempre te sientes una víctima, a lo mejor es que te estás contando las cosas como si fueras una víctima, cuéntatela de otra manera, ¿sabes? Y es una manera sin hacer, a lo mejor le está haciendo terapia a los cuentos, yo no lo sé, Ujú. pero es una manera de este ojo, ¿no? También me parece que el ojo este que antes he enseñado, he acercado, es una manera de poner el ojo en otro lugar, de fijar la cámara en otro sitio y cambiar la narrativa de cada cuento y un poco decirte, no te fíes de lo que te cuentan. Sí. Porque también se puede contar de otra manera, ¿no? Toda historia puede ser contada de otra manera. Ujú. Sí, pero pues eso, es eso, pero que nadie piense, o sea, va a reconocer muchos de esos cuentos, puedes reconocer eh, Hansel y Gretel, va a reconocer muchos de esos cuentos, pero no significa que estemos haciendo no significa que no estemos, uy, ya me he metido yo aquí como escritor de este libro, no significa que Patricia esté haciendo una versión de esos cuentos, no es una versión de esos cuentos, es lo que decías tú, es poner el foco en otro aspecto del cuento, en otra forma de contar el cuento, en otro personaje incluso, en otro protagonista de esa historia, ¿no? Y Mm. eso es muy interesante porque es muy fácil, a ver, todos somos, yo el primero, malos escritores, y es muy fácil tirar a la parodia. Cuando yo he escrito microrelatos sobre, ¿qué te voy a decir? Caperucita Roja.
pero aparece Caperucita Roja, aunque haya intentado contar otra historia. Otro, no sé qué, al final es una parodia de Caperucita Roja. Esto no son parodias. No, una parodia, quiero decir, no en el sentido humorístico, sino en el sentido de deformar, ¿no? De poner un espejo a Caperucita Roja. No, y aquí no se trata de eso. No se trata tanto de que estés cogiendo ese cuento y contándolo de otra manera, sino que es una reescritura de la idea que subyace en el cuento, ¿vale? Más que una idea de una reescritura del cuento. No, por eso yo lo quería dejar claro, que nadie piense que es que va a coger y va a ver Hansel y Gretel, otra versión de Hansel y Gretel. No es eso, no es exactamente eso. Es un libro muy interesante porque te obliga a pensar, y lo que dices tú es decir, vale, es que la historia pudo haber sido de otra manera, o la historia no es así, o esta historia tiene muchos más matices de los que yo pensaba que tenía. O esta historia la podemos vivir ahora, o sea, y eso, yo por ejemplo, que trabajo con sentencias penales, ¿no? No sé si creo que te lo habré comentado alguna vez, porque me encuentro con muchas caperucitas rojas que van a casa de la abuelita y se encuentran al lobo. Y eso no tiene nada de paródico, pero nada, y tiene algo de realista, y el cuento de Caperucita Roja sigue vigente hoy en día. La Bella Durmiente, por ejemplo, que es la Bella Durmiente que hay aquí. En el buen dormir. En el buen dormir, sí, pero hay otro que se llama Madre, bueno, es que hay otra Bella Durmiente en un libro de Nuria Barrios en 8 centímetros, que también es una especie de adaptación para mí de la Bella Durmiente en una yonki, que también es tremendo, una chica yonki que su príncipe azul es el novio que la busca para que se droguen juntos, y la familia le da pastillas para que no se despierte y no se vaya con el novio. Y ella, cada vez que abre un ojo, lo que está pensando es dónde está para que nos vayamos a... Y aquí hay una historia la historia de madre, que antes estabas comentando también, que es una madre que su hijo se muere, le dijeron que el niño nació muerto, y ella se va a buscarlo, y entonces te habla también se va a buscarlo al lugar donde cuando era más joven buscaba droga. O sea, es que hay muchos cuentos y muchos estereotipos en los cuentos bueno, todo se repite, ¿no? Y se repite en nuestra sociedad, y esos cuentos que parecen basados o sea, que están como más, ¿cómo se dice? Están contextualizados en una época antigua, los podemos traer todos, o sea, y de hecho eso es un poco lo que también nos viene a decir, ¿no? Todo lo que está en una época antigua lo podemos traer, y por eso es tan importante que en este libro estén esos dos tipos de historias, ¿no? Los que están como cuentos infantiles, o yo no los llamaría infantiles, pero bueno, como cuentos clásicos, y los que son historias de ahora, porque está todo mezclado, porque yo creo que es como un poco como dice en el título, y lo que comentaba ella el otro día en la entrevista, ahí es donde está el título, ¿no? Ni aquí ni en ningún otro lugar. Estas historias no deberían pasar ni aquí ni en ningún otro lugar, pero pasan en todas partes, ¿no? Y pasan continuamente, sí. Sí. ¿Tú podrías decir cuál es el cuento que más te ha gustado? Que a mí me han gustado muchos, pero ¿hay algún cuento especialmente que... A ver, espera un momentito, a ver si este es el que yo pienso, que tengo que buscarlo, porque yo tengo una memoria horrible. Y si no empiezo a leerlo... Mira, a mí me gustó mucho, por la forma en que está escrito, el cuento que se titula El cuento desierto. ¿Vale? Ah, sí. Por la forma en que está escrito, porque es una... Ese me encanta. Dice, en el segundo párrafo, ¿no? Que este tipo de juegos literarios a mí me encantan, sobre todo si están bien hechos, como los hace Patricia. A mí es una cosa que me apasiona. En el segundo párrafo dice... ese mismo narrador, que ahora se ausenta, debería contarnos que esta vez la roca no podrá detenerlos. Quiero decir, el narrador es otro personaje de la historia que en ese momento lo que ocurre es que se ausenta. O sea, el narrador está contando un cuento y decide irse. Con lo cual el cuento queda un poco a la buena de Dios, a ver qué va a pasar, ¿no? Y entonces es un juego muy interesante el que un narrador, o sea, lo que estábamos hablando y que hemos hablado antes, y no sé si lo hemos comentado ya grabando, ¿no? Lo de
que las historias vayan por donde quieran ellas y no por donde quiera el autor. Y ya, si ni siquiera el narrador decide aparecer, eso es un juego, vamos, a mí es una cosa que me Sí, llamó sí, mucho la atención. el cuento desierto porque se ha quedado desierto de narrador y entonces no tenemos nadie que nos lo cuente y hay Claro. alguien que pasa por ahí y dice, pues este cuento si te lo hubieran... Y que faltan cosas, la Mm, princesa se despierta y no tiene su batín para ponerse porque es que el narrador no está para decirse lo que... Y ujú, cómo el narrador viste los cuentos, ¿no? Y sí. en este caso pues está desierto porque no lo ha podido vestir. Pues y ese me gustó mucho. Y justo el de después, que es Neverland, que es un nuevo traído aquí, que Neverland, bueno, pues también hace referencia al rancho de Michael Jackson, me parece que se llamaba Neverland. Ajá, Aparte de La Tierra de Nunca Jamás, del cuento de Peter Peter Pan. Pan, también es el rancho de tal, y es un cuento como muy americano, en este Mm, caso. Entonces, esos sí. dos cuentos me gustaron mucho. Sí, pues yo coincido con el de Neverland, que es, no, pero, o sea, me gustan todos muchísimo, pero es verdad que el de Neverland me gusta y te cuento que este está basado en una historia real de una madre que cogió a sus hijos y se los llevó por la noche en pijama probablemente o no, se los llevó a un lago y allí creo que ella salió del coche y dejó que no sé si los hundió con el coche o cómo fue la historia, y entonces Patricia decidió salvarlos en este cuento. Ese Ujú, tipo de cosas me encanta, como hacen en la película de Érase una vez en Hollywood, cómo salvan a Sharon Tate en esa película. Me parece como esa justicia poética, ¿no? De salvar en la vida real, pero salvarlos en un cuento, porque ya no puedes salvarles de lo que les ocurrió, ujú. ¿no? Y me gusta mucho todo lo de los pijamas de los niños, ¿no? Que van vestidos con un pijama de superhéroes y los pobres tienen una vida que de superhéroes muy poco, ¿no? Sí. Pues sí, bueno, también creo que hay que decir, aunque creo que se nota por lo que estamos hablando, ¿no? A mí me parece, es que no sé si decir que es el mejor libro, sabes que es un poco tonto decir si un libro es mejor que otro o algo así, pero me parece un libro muy, muy maduro, con mucha madurez literaria o como escritora, o se nota que ha disfrutado muchísimo, aunque yo creo que en todos sus libros se nota que ha disfrutado escribiendo, ¿no? Pero en este como que lo noto particularmente y me gustaría resaltar la elegancia que tiene Patricia Esteban en la escritura. O sea, a mí es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y cómo al leerlo, no sé, es como al elegir las palabras y armar las frases en un símil que a ella le gustaría mucho, cuando lees en alto estos cuentos parece que las palabras fueran de terciopelo verde, ¿no? Sí. Yo lo veo un poco así, como lo que has dicho de las guardas o el terciopelo verde acompaña a este libro hasta sus últimas consecuencias, ¿no? O Ujú. sea, ella elige las palabras. Hace años dije que me parecía que yo cojo las palabras y salen como salen. Si las coge Patricia parece que están en una fiesta con lámparas de araña y vestidos que crujen y que brillan de satén y tejidos así, no sé. Tiene una elegancia que ya me gustaría. Sí. Y es lo que decías tú, pese que es un libro, o sea, no es un libro de cuentos al uso, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es un libro experimental, o sea, no da la sensación de que ser un libro de juventud en el que estás experimentando, probando cosas a ver si funcionan o no funcionan, no, o sea, es un libro de relojero, o sea, es un libro que está escrito con una intención, de una manera predeterminada, y ahí nada se busca a ver si pongo esto, si funciona o no funciona, sino que sabe perfectamente lo que está haciendo. Es un libro, como decías tú, mucho más maduro a lo mejor que otros anteriores, en el que sí en un momento dado puedes decir, mira, aquí está probando a ver si este tipo de cosas funcionan en la historia o no funcionan. No, no, en este está todo muy pensado y muy pues predeterminado para que funcione como funciona. Sí, a mí me gusta eso también, ver la evolución de ella como escritora, ¿no? Porque Las Madres Negras también es un libro con precisión de relojero, también es una novela que no es una novela al uso, que creo que también es muy recomendable y por eso digo que comparar si es mejor, más maduro, o sea, también Las Madres Negras me parece un libro súper maduro. También me gustaría decir que este libro ella lo presentó al Setenil
en el año creo que fue, pues yo no sé si fue el 2020, antes justo de la pandemia, fue lo del Setenil, quedó finalista y casi, aunque quedó finalista, Páginas de Espuma dijo que lo iba a publicar de todas maneras, pero entonces ella decidió que quería seguir trabajando en el libro. Entonces pues está, creo, bueno, creo no lo ha dicho, ¿no? Que está mucho más contenta con el resultado, o sea, que si hubiera ganado el Setenil, pues está muy bien, ganas un premio, se publica tu libro, pero que es un libro mucho mejor que el que hubiera el Setenil, no, perdón, el Ribera del Duero. Ujú. Ojalá gane el Setenil, mira tú. Sí, porque además en el Setenil ya tienen que ser libros publicados, Sí, no sí, son sí, sí, libros sin sí, me he publicar. equivocado. Es el premio Ribera del Duero. Mm. Y eso, que quedó finalista, pero que al final ha sido el premio para sus lectores. Es que no. Bueno, yo no sé qué libro hubiera sido, seguro que estaba bien también, pero quiero decir que ha madurado mucho más el libro, ha reposado, lo ha rellenado más y todo eso. Y me gustaría mandarle un mensaje desde aquí, porque dice que hay cuentos que no se han publicado y por lo visto hay una novela corta casi, o sea, un cuento muy largo que casi es una novela corta y le animo por favor a que los publique. De la manera que sea, ilustrados o como sea, o sea, yo no quiero perderme ningún cuento de Patricia. Muy bien. O que en vez de publicados, grabados, que grabe con su voz, ¿eh? El cuento También, también. sí, sí, sí. Bueno, pues este libro es del que hemos hablado. No sé qué Ni tal se aquí ve. ni en ningún otro lugar, Patricia Esteban Erlés. Ujú. Que le deseamos muchos éxitos porque es como nuestra hada madrina un poquito, porque estuvo al principio con nosotros. Y nada más. No sé si quieres decir algo más. Yo lo recomiendo mucho, ¿eh? Es un libro muy divertido. Lo recomiendo muchísimo, sí, creo que es un libro necesario incluso. Hola, ¿qué tal? Hoy en nuestro libro de reclamaciones tenemos a Ricardo Enjuto Ruano, que acaba de publicar Segunda Piel, su segunda novela. Ricardo nació en Adrados, estoy leyendo la biografía que tienes aquí, así que nació en Adrados, Segovia. Allí aprende ni más ni menos que a leer y escribir, un aprendizaje que continúa y que no está dispuesto a interrumpir porque le salva de las catástrofes cotidianas. Más tarde estudió filología inglesa y trabajó como profesor de español en Australia y Reino Unido. En la actualidad se dedica a la enseñanza del idioma inglés en la provincia de Valladolid como técnico de educación y cultura de la Diputación Provincial. Un viaje de ida y vuelta cargado de palabras. No siempre las transporta, también les da forma en papel. Así, hasta que en 2015 decide compartirlas y publica Piel de Madera, su primera novela, y Segunda Piel sigue sus pasos. Bueno, Fernando, no sé si te lo había dicho, pero a Ricardo a mí me lo ha presentado Marta, nuestra amiga y seguidora del fiel del podcast, que además ha estado aquí el verano pasado, estuvo aquí presentando su libro también. Mariposas, sí. Sí. Bueno, pues nada, ya sabemos que la mecánica de esta entrevista es que las preguntas te las haces tú mismo, o sea, te las hacemos nosotros, pero te las hace tu libro, son preguntas que has hecho tú y que supongo que no esperabas que algún día te fueran devueltas. Preguntas de rebote, no, te juro que no esperaba esto y además me parece una forma muy, muy original de entrar en el medio del autor, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, que tratamos de ser originales y esto no se lo habíamos visto a nadie todavía. Pues voy a empezar con la primera pregunta. ¿Se puede saber quién coño eres y qué coño estás haciendo? Bueno, ojalá te pudiera contestar quién coño soy. Yo creo que es una de esas preguntas a las que se tarda toda una vida encontrar la respuesta, ¿no? Porque nos vamos descubriendo a nosotros mismos diariamente. Creo que quién coño soy. Bueno, yo creo que soy un tipo discreto, que se encuentra a sí mismo mientras escribe, mientras lee. Lo has dicho en la presentación, ¿no? También soy profesor de inglés, de educación de adultos, soy padre, soy amigo, soy amante, soy muchas cosas. Bueno, básicamente necesitaría una entrevista dentro de otros 25 años así para decirte quién coño soy, ¿no? Eso sí lo sabes dentro de 25 años. ¿Qué coño estoy haciendo? No sé, bueno, pues como te digo,
estoy... Segunda Piel ha sido la última obra que he trabajado. Tengo otro también buscando editorial, por cierto. Tengo Huellas a Contraluz. Eso estoy haciendo y vivir, que no es poco. Y vivir, que no es poco. Creo que en esa batalla estamos todos, ¿no? Sí. Y de todas esas personas que eres y de todas esas cosas que estás haciendo, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, podríamos hacer como las chicas de oro, ¿no? Sicilia, 1918, ¿no? También nos decías la introducción, Ana. Los Cienagrados, un pueblecito de Segovia, pongamos el siglo XX. Pero bueno, yo te puedo contestar enfocándolo a cómo empiezo a escribir, ¿no? ¿Cuál es el origen de los trabajos que hago, ¿no? De principio necesito un chispazo, una especie de relámpago, una idea que me atrape, que me absorba, que me deje la mente nublada y que me diga claramente, ahí está una historia, ¿no? Y a partir de ahí lo que hago es, así empiezo, como empezar era tu pregunta, empiezo creando una armazón, creando una arquitectura de esa obra y luego le voy poniendo música. Pero el comienzo siempre es un gran chispazo, es un relámpago inesperado que me dice que hay una historia y entonces ya no puedes hacer otra cosa que creerlas. Por mucho armazón y arquitectura que haga, luego tengo que dejarme de llevar y es la propia historia, los propios personajes que tengo que les da la gana, pero ¿por dónde empiezo? Por ese chispazo, yo qué sé, si es inspiración o es... no sé, es un misterio literario que creo que cada autor tiene que ir descubriendo en el día a día. ¿Y ese fogonazo no será porque llevas armas o cualquier tipo de explosivos? Armas y explosivos. Voy armado siempre, sí. Armado de ideas. Tanto Heston y yo somos de la Asociación de Defensa del Rifle, ¿no? Llevo armas y explosivos. Sí que voy armado siempre de un boli y una libertita. Pues precisamente por esto que os cuento, ¿no? Porque de repente en cualquier momento donde menos te lo esperas te surge una idea o te surge no sé, ese chispazo que tanto luz, ¿no? Y a lo mejor vas conduciendo el trabajo entre pueblo y pueblo y tienes que parar en la cuneta rápidamente para apuntar algo. O estás en la cama y te levantas, no sé, que sí que voy armado de poli y de libretita. Luego, bueno, el 99% de esas ideas a lo mejor no llegan a ningún sitio, pero esas son mis armas, sí. Explosivos, bueno, ojalá mis obras, ojalá Segunda Piel sea explosiva, ¿no? Pero bueno, eso no depende de mí. Explosivo, sí, sería agradable que fuera explosivo en las manos de los lectores, ¿no? Pero es mucho pedir. De momento mis armas son eso, el papel y el boli. ¿Y por qué por qué ha sucedido este infierno? Este infierno. Bueno, estamos viviendo muchos infiernos, ¿no? Si es el infierno del COVID, ¿por qué ha sucedido? Pues un pangolín y una sopa y todo esto. Luego sí que es verdad que tenemos varios infiernos en marcha. Uno es por la crisis climática, ¿no? Y que el planeta anda mal de salud. Ese es un gran infierno. Otro infierno que me preocupa es pues, el aumento de las intolerancias. No lo sé, los porqués ya no sabría decirlos. Me imagino que el ser humano, que somos muy torpes, francamente somos muy torpes y tropezamos continuamente la misma piedra, año tras año, siglo tras siglo. Yo creo que por eso no surgen los infiernos. Los infiernos como sociedad, los personales de esa otra historia. No sé. Digamos que hay infiernos, pero en fin, buscar los porqués va a ser más complicado. Bueno, pues otro por qué. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? Tienes toda la razón, ¿por qué temer? En realidad nos pasamos la vida teniendo miedos, ¿no? Nos pasamos la vida con nuestros miedos y precisamente cuando nos quitamos ese peso del miedo, cuando nos quitamos de los hombros o del corazón los miedos es cuando empezamos a funcionar bien, ¿no? En mi caso, yo me he pasado muchos años temiendo publicar, temiendo exponerme, ¿no? Me he pasado muchos años temiendo, sí, desnudarme en un libro, ¿no? Hasta que bueno, de repente un día
eso, que apartas los miedos, te lanzas a la piscina y dices, bueno, pues el agua no estaba tan fría, o se puede nadar, ¿no? Pero es verdad que los miedos no se temen. O sea, que a tu pregunta por qué temer, yo creo que miedos los justos. Es verdad que el cementerio está lleno de cobardes, digo, perdón, de valientes. El cementerio está lleno de valientes, pero hay que tener miedos para, en fin, no ser demasiado osados, pero los justos, los justos. Mi consejo y sobre todo eso, en el poco tiempo que llevo publicando, un consejo es adelante, sin miedo. Muy bien. ¿Posee intimidad quien está desposeído de recuerdos? Sí, esto está en la primera parte de Segunda Piel, ¿no? La parte está ubicada en Toronto y hay un personaje que tiene Alzheimer. El Alzheimer y esa pérdida súbita de memoria sí que es una, es una situación que me da muchas vueltas en la cabeza. Eh, Como de repente podemos perderlo todo si no tenemos memorias, no tenemos recuerdos. Y realmente no se me ocurre nada más íntimo que los recuerdos. Tenemos nuestras intimidades, todos tenemos nuestras intimidades, debe ser así, ¿verdad? Pero no creo que haya nada más íntimo que los recuerdos. Y este personaje, claro, pues después de toda una vida, llegas al final de tu vida y tienes todos los recuerdos. Me planteaba eso, si había perdido hasta su intimidad, ¿no? De nuevo, otra pregunta sin respuesta. Pues estoy dejando la entrevista muy abierta. Bueno, que cada quien se responda a sí mismo, ¿no? Sí, evidentemente, sí. ¿Y cómo compensar la angustia provocada? ¿Cómo compensar el tiempo perdido? Yo creo que la angustia, si has provocado angustia, que todos a lo largo del camino en algún momento hemos provocado angustias, no se puede compensar con cariño. Nada más. El tiempo perdido es otra historia. Yo creo que el tiempo perdido, eso sí que es difícil de compensar. Yo creo que eso ya no se puede compensar. Está perdido y está. Hay que mirar adelante nada más. Tal vez por eso cada vez llevo peor lo de perder el tiempo. Me irrita más lo de perder el tiempo, ¿no? A medida que pasan los años, las pérdidas de tiempo me sacan de mis casillas, ¿no? Yo creo que la pérdida de tiempo es incompensable. No, no se puede compensar. Pero bueno, es verdad que algunos de los personajes por ahí se lo plantean y hacen lo que pueden por recuperar tiempos perdidos, ¿no? Pero así sin que nos oiga nadie y desde este lado del autor yo creo que no se puede estar perdido. Solo mirar adelante y no perder el que tienes por delante. Y en ese sentido, ¿qué decir de todas las conversaciones por mantener? Las conversaciones, eso es lo mejor. Yo creo que las conversaciones que tenemos por delante, las conversaciones conversaciones entre amigos, las conversaciones interesantes, las conversaciones como estas, que hace poco eran inesperadas. Esas conversaciones inesperadas, esas son las realmente buenas, ¿no? Quiero decir, con las que merece la pena vivir, ¿no? Me apunto a las conversaciones. Es, es un poco la salsa de la vida, ¿no? ¿Nadie obedece ya? Sí, esto está tomado también de la primera historia de Madera, ¿no? La primera historia de Segunda Piel, en la primera parte. Es un personaje, es un antiguo militar, de la vieja escuela, y bueno, se dedica a hacer la vida imposible a todos los que tiene a su alrededor. Nadie obedece, es que el propio verbo obedecer lleva bastante obsoleto. El verbo obedecer es una palabra ya, no sé, decimonónica y que habría que erradicar del diccionario. Pero sí, este hombre en un momento dado de furia dice, pero bueno, es que nadie obedece ya, bueno, pues mira, chico, no. Por lo menos, al menos a ti, no. Había una viñeta del Roto muy, bueno, hay una viñeta del Roto porque las viñetas no se pierden, que están los niños en clase y en vez de poner ABCD dice OBDC. Ahí empieza el desobedecimiento en cuanto te obligan a alguien a algo. ¿Cómo podemos dormir mientras nuestras camas están ardiendo? Ah, bueno, no todas las camas están ardiendo, así que, bueno, enhorabuena a esas camas que están ardiendo, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Puedes hacer que la cama arda y luego dormir. Las dos cosas son perfectamente compatibles.
y aconsejable, y aconsejable. Esta es una línea de una canción del grupo australiano Midnight Oil. Me gusta incorporar música a los textos. No porque sí, sino músicas o letras que en ese momento sí que apoyan la idea que estás transmitiendo, ¿no? Y hay músicas que tienen, bueno, es muy, muy, muy a cuento de la historia, refuerzan el personaje, refuerzan el momento, ¿no? Aquí, la tercera parte de Segunda Piel está ubicada en Sydney, en Australia, es un australiano, en fin. Como digo, es muy habitual, tanto en el libro anterior, en Piel de Madera, como en Segunda Piel, que introduzca pasajes musicales, ¿no? A veces es simplemente una referencia, es un título, que nosotros ya estamos ubicados, y en otros casos pongo directamente algún verso como este, ¿no? Pero no me digáis que la frase es más potente, ¿no? Como organizo mientras las camas están ardiendo. ¿Qué haces mañana por la mañana? Mañana por la mañana. Bueno, mañana por la mañana volveré a ser Ricardo, el profesor de inglés, el profesor que pasa buena parte de su vida trabajando con sus alumnos, con personas adultas y en todos los resquicios que me deje la vida, en todos los resquicios que pueda, pues lápiz, papel, lectura. Eso lo haré mañana por la mañana, hacer de Ricardo. Hacer de Ricardo, sí. Que no es poco. No. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Bueno, esta es una pregunta que es aparentemente sencilla y es de lo más complicado, ¿no? Yo creo que es de lo más complicado, porque cada uno tenemos una respuesta para eso, ¿no? Y todas son válidas, todas son válidas. Cada uno tenemos nuestra definición de amor, nuestra experiencia de amor y todas y cada una de esas definiciones son válidas. Yo creo que el amor es ese lugar en el que te encuentras a gusto y del que no te quieres marchar, entendiendo por el lugar como algo metafórico, ¿no? Es el lugar, es la persona, es ese sitio en el que dices quiero estar aquí, no quiero marchar. Ese es el amor. Es esa fuente de calor, esa fuente de calor también metafórica de la que no te quieres apartar, bueno, porque es para la vida, ¿no? Es para la vida. Pero, dicho esto, 7.000 millones de habitantes en el planeta, 7.000 millones Esa es la tuya. de amor, ¿no? Esto es la mía, ¿no? Es el lugar del que no te quieres ir. ¿Lo has decidido ya? Lo has decidido ya. Bueno, a estas alturas de la vida uno ha tomado ya muchas decisiones, ¿no? Digamos que ya hay muchas decisiones tomadas, pero quedan muchísimas más por tomar. De hecho, yo creo que la vida es ir tomando decisiones día a día. Que desde que te levantas por la mañana ya vas tomando decisiones, ¿no? Y si no es así, malo. Si no es así, es que tu vida es tan aburrida que ya está todo decidido. Pero todo son decisiones. Lo he decidido ya el 50%, el 50% lo empiezo mañana. Espero no haber decidido todo. Espero que haya muchas sorpresas todavía y muchas decisiones por tomar. Ahora que estamos acabando ya, ¿cuál será tu destino? El destino. No, el mío es muy simple, Como decía, es mañana por la mañana ser Ricardo, seguir con mi escritura, seguir con mis clases, seguir con mi gente. Ese será mi destino. El de los libros, el de Segunda Piel, pues espero que ese destino sea, bueno, expandirse y sobre todo que guste, lo que guste, eso es lo que me gustaría. Pero, qué cosa tan difícil el destino, ¿no? Qué cosa tan difícil. Primero van las decisiones, luego el destino. Vamos a ver qué pasa. Si no sabemos quién coño somos. Exacto. Mañana volver a ser Ricardo. Eso es. Es un buen destino. ¿Y qué sentido tiene prolongar tus embustes? Sí. Hay algún personaje por ahí también que es bastante embustero. Pues sí, mi padre siempre dijo que se coge antes al mentiroso que al cojo y creo que tiene toda la razón. Así que, bueno, pues, ¿qué sentido tiene? Mira, a lo mejor tenemos que volver a repetir la entrevista y ya hago la de verdad y ya no
Pues es que me gusta. Porque todo lo que has dicho es mentira, ¿no? Es embuste. Todo lo que he dicho es mentira. O como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si me gustan tengo otros. No, es que todo lo que os he dicho es real, ¿no? Pero sí, uno de los personajes necesita una buena terapia de sinceridad. No sería la primera vez que repetimos una entrevista, ¿eh? Y nos contestan cosas diferentes. Además. Sí. Sobre todo preguntas como ¿qué es el amor, no? O ¿quién coño eres? ¿Quién coño eres? Sí, claro, esa seguro que mañana la contestas de otra. Mañana dirías, pues soy Ricardo Enjuto, profesor de inglés. Decías que es una pregunta vital, ¿no? Y que se puede contestar al final de la vida. O no. X, y después X, sí. Tal vez nos definen los demás mejor que nosotros. Por lo menos en mi caso es así. Sigo buscándome. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por la entrevista, por concederle esta entrevista a Segunda Piel. Voy a enseñar otra vez el libro por si alguien lo quiere volver a ver. Está muy bien el libro y la novela. Y me encanta lo de la música, lo de incorporar canciones, lo de darle música, porque para mí, por ejemplo, es muy importante la música de las palabras, pero incorporarle sentidos a la escritura, ¿no? El sonido, por ejemplo, y no solo la vista, que es como el sentido más utilizado. Y me parece muy interesante. Fernando lo hace también cuando escribe, incorporar música. Pero Fernando escribe microrrelatos o escribía microrrelatos y muchas veces utilizaba canciones. Sí, eso es verdad, sí. Es muy evocador, ¿no? Es muy evocador. Sí. Son anzuelos que depende del clima que quieras crear, sobre todo si son referencias que son bastante comunes, son reconocibles, pues bueno, pues un anzuelo es una forma de crear una emoción con solo una línea. Bueno, por ejemplo, yo cuando hicimos seleccionaban las preguntas y seleccionamos esta de las camas ardiendo, le dije, esto es una canción de Midnight Oil. Y además, sí. instantáneamente te suena y ves el vídeo ese que era como muy desértico y tal. Y es un anzuelo que enseguida te coge. Tú puedes describir el desierto australiano, pero exacto, si tienes algún referente cultural y conectas con eso, hay otro personaje en el que aparece Frank Sinatra en varias ocasiones. Bueno, es que... Claro, le dan como profundidad, digamos, a lo que escribes, porque cuentas con lo que sabe el lector, o sea, cuentas con el lector y forma parte de lo que estás escribiendo, su propia memoria. Una simplicidad y una complicidad cultural también, claro. Sí. A veces no hay texto, simplemente es mencionar una pieza de música clásica, por ejemplo, y no hay texto, ¿no? Pero yo creo que ayuda, y al menos no estorba. Si el lector no tiene esa referencia cultural, no pasa nada. Claro. Pero creo que puede aportar mucho. Sí, francamente. Sí. Le da mucha textura también al texto. Eso pues sí. Muchas gracias lo que te ha dicho Ana. Muchas gracias por prestarte a este interrogatorio. No, desde luego, muchísimas gracias a vosotros. Tenemos original y sí, te deseamos mucho éxito con esta segunda novela, que además promueva que la primera también sea más leída, y que no sé si ha sido mucho o no, pero bueno, que siempre viene bien esto. Y bueno, esto Cierra el libro al salir es una plataforma de salida, porque luego nuestros autores siempre ganan premios y venden mucho, y esperamos que te acompañe la suerte de nuestro podcast. Bien. Entonces, bueno, eso es que lo hacéis bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantado de pasar este rato con vosotros. Igualmente, un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, Fernando, ¿y qué reseña borgiana me vas a contar? Mira, te voy a contar un libro, te voy a reseñar un libro que se llama Vidas y obra de Anequín de Amberes. No sé si se pronuncia Hanequín o Anequín de Amberes, voy a decir Anequín por comodidad.
Te voy a hablar un poquito primero de él, ¿vale? Anequín de Amberes fue un arquitecto que nació a finales del siglo XIV, en 1396, en Amberes, como su propio nombre indica, y que falleció en 1460, ¿no? A mitad del siglo XV. Era hijo de Anequín de Bruselas, perdón, y nieto, a su vez, de Anequín de Colonia. Todos ellos se llamaban Anequín y todos ellos eran arquitectos. En aquella época los arquitectos, como la gran mayoría de los artistas, lo que hacían era recorrer Europa en busca de encargos. Pues una catedral, un palacio, algo, ¿no? Entonces, cuando lograban esos encargos, sobre todo si eran grandes, lo que ocurría es que permanecían muchos años en el mismo sitio, porque una catedral tardaba mucho en hacerse, un palacio tardaba mucho tiempo en hacerse. Entonces, al final, pues acababan instalándose en esa ciudad junto a sus familias, y los hijos que nacían, pues al final eran fulanito de tal de esa ciudad, ¿no? Por eso esta familia de los Anequines pues empezaron en Colonia, Anequín de Colonia, luego Bruselas, Anequín de Bruselas, y el protagonista de esta reseña es Anequín de Amberes, ¿no? Casi puedes ver con los apellidos el periplo de la familia. Uh-huh. Anequín de Amberes trabajó muchos años con su padre. Lo sabemos por estas cosas que hacen los historiadores, ¿no? Que empiezan a comparar distintas obras y dicen, pues mira, este ábside de la iglesia, que en principio era un diseño de su padre, tiene claras influencias de esta otra obra de Anequín de Amberes, con lo cual sospechamos que lo hizo el hijo en vez del padre. En fin, este tipo de cosas que hacen los historiadores, ¿no? Comparando para poder saber la verdad. Según esto, estuvo con su padre hasta 1435. En ese momento, Anequín de Amberes se independiza. No sabemos si deja a su padre por alguna razón o simplemente su padre se jubila o muere, no lo sabemos. Y lo que ocurre es que Anequín de Amberes se marcha muy lejos del centro de Europa y llega a la Silesia polaca. Llega a Polonia, a Silesia, que en aquel momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Por cierto, que esto del Imperio Austrohúngaro es muy de Berlanga. Claro, yo he pensado que podríamos intentar decir las palabras Imperio Austrohúngaro en todos los podcasts a partir de ahora, para que sea como Berlanga. Bueno, pues Silesia era parte del Imperio Austrohúngaro. Realiza alguna obra menor, en fin, y al final gana un concurso. Bueno, digo gana un concurso, que no sé si es ganar un concurso o cómo se hacían esas cosas en aquella época, pero al final le encargan construir la catedral de San Nicolás de la ciudad polaca de Bielsko-Biała. Voy a poner la imagen, ¿no?, de la catedral por aquí en algún lado, pero también deciros que esa catedral que vais a ver en la imagen no tiene nada que ver con la que diseñó él, porque se rediseñó a comienzos del siglo XX completamente, con lo cual es totalmente distinta a lo que él había diseñado. Bueno, esta obra, la catedral esta, ocupa prácticamente 10-12 años de su vida, hasta 1448. Cuando acaba la obra, Anequín tiene un arrebato místico, abandona a su familia, a su esposa, a sus hijos, e ingresa en un convento de Cracovia, en el que dedica los 10 últimos años de su vida a escribir su autobiografía, que es el libro que hoy te traigo, y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Polonia. Bueno, vale, esto es el contexto histórico, ¿no?, de lo que te quería contar. ¿Por qué es interesante este libro? Si te fijas en el título, yo no he dicho, y te lo he corregido al principio, Vida y obras de Anequín de Amberes, sino Vidas y obra de Anequín de Amberes. Este título trae a la memoria pues muchos títulos de biografías de esa época, ¿no? Pues Historia de la vida del Buscón, La vida de Lázaro de Tormes, que por citar algún clásico español. Pero te insisto, no tiene el matiz de vida y obra, sino el de vidas y obra. ¿Por qué? Porque cuando Anequín acabó la catedral, se quedó tan admirado, tan perturbado, tan sobrecogido por la belleza de lo que había creado, que empezó a pensar si el plan de Dios no era que esa obra, tal como la terminó, ¿no?, tal como era, con sus vidrieras y sus arcos, y etcétera, etcétera, fuera, en cualquiera de los casos, tuviera que acabar así. Es decir, aunque él no lo hubiera hecho, aunque él hubiese llevado otro periplo vital y hubiera aprendido de otras personas, no de su padre, sino de otros arquitectos, él pensó que Dios quería que esa catedral fuera exactamente así. O sea, que había una indefectibilidad en la existencia de esa iglesia, ¿no? Una necesidad de que esa iglesia existiera como finalmente había resultado ser. Y esa idea le empieza a obsesionar tanto que se hace monje para tener tiempo y paz para poder explorarla, ¿no? Y escribe una autobiografía que no es una autobiografía, sino que son muchas autobiografías. Uh-huh.
¿Qué significa esto? Pues en una de ellas dice que en realidad él no nació en Amberes, sino que es hijo de una prostituta de Cádiz y de un marinero, y que aprende el arte de la construcción en las arenas de las playas del Atlántico, tratando de hacer castillos de arena cada vez mayores, ¿no? Pues poniéndoles pajitas para reforzar las paredes, haciendo mezcla de arena con otros materiales para que tuvieran mayor resistencia, etcétera. En otra de sus autobiografías dice que es un agricultor del norte de Italia, obsesionado por la forma en que las arañas tejen sus redes. También es un vikingo que aprende a construir barcos de madera. Es el hijo de un orfebre parisino, ¿no? Así que se inventa 39 biografías diferentes que recogen ese libro, y en todas ellas, al final, por un camino o por otro, aprendiendo de unas personas o de otras, lo que acaba construyendo es la Catedral de San Nicolás. Exactamente cómo acabó siendo realmente esa catedral. En el libro, él logra que la construcción de la catedral esté muy bien integrada en cada biografía, es decir, no resulta falsa, o sea, porque enseña, o sea, él cuenta cómo aprende a hacer determinadas cosas en función de qué biografía está contando. Es decir, por ejemplo, la utilización del estuco en una zona de la catedral está explicada porque el origen en esa biografía es que Anequín era el hijo de un alfarero escocés. Las vidrieras es porque en una de esas biografías Anequín era el hijo de un joyero en Roma. Entonces, toda la catedral parece como obra de un solo Anequín, pero a la vez de 39 Anequines diferentes. Entonces, al final, da igual dónde nazcas, da igual qué camino lleva tu vida, acabas construyendo siempre esa catedral tal como realmente la construyó. Este libro nunca se publicó, nunca salió de los muros del convento, hasta que no llegó a la Biblioteca Nacional Polaca y se publicó pues en sus fondos editoriales y en las páginas web, etcétera, ¿no? En lo que fuera, porque los abades del convento y la propia Iglesia Católica Polaca no acababa de entender si ese libro era herético o era místico. Así que nunca se atrevieron ni a difundirlo ni a quemarlo o destruirlo. Simplemente lo tuvieron ahí porque no tenían muy claro si realmente era una inspiración divina el libro o era directamente una herejía. Entonces se mantuvo ahí, nadie lo leía y lo tuvieron hasta que los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Polaca lo descubrieron y lo dieron a conocer. Y hay una curiosidad en este libro, y es que la única biografía que no cuenta Anequín es la real. Es la real, es la de un niño nacido en Amberes, hijo de un arquitecto de Bruselas. Esa es la única que no cuenta, ¿no? Y ese es el libro que te quería contar porque es realmente curioso. Sí, tengo varias preguntas. A ver, dime si las sé contestar. Sí, una es porque me ha parecido curioso lo del número 39, que digo, joder, podían haber sido 42. Sí, es cierto, ¿no? Pero todavía no se había publicado la guía del autoestopista galáctico y ninguna de sus biografías, supongo, era que vino que era extraterrestre o que hubiera estado bien. Sí. Alguien podía escribir hasta llegar a 42 poniendo alguna más relacionadas con esto, ¿no? Si se sabe por qué eran 39. Pues yo lo que he leído, claro, ese libro no se llegó a publicar. Como no se llegó a publicar, realmente no se considera un libro acabado. Entonces, probablemente simplemente lo que ocurrió es que murió. Y murió y ya está. Porque si hubiera sido un libro para publicar, o sea, estaba impreso, o bueno, no sé si estaba impreso, cuidado, que a lo mejor no estaba... No, estamos hablando de antes de la invención de la imprenta. Estaba copiado ese libro, o a lo mejor era su propia letra manuscrita, pero no estaba impreso en el sentido de imprenta porque no existía, entre otras cosas, la imprenta. Pero parece ser que los críticos la web de la Biblioteca Nacional Polaca lo que pone es como que se cree que lo que ocurrió simplemente es que murió. Entonces, que se dice, no contó nunca lo de Amberes, o sea, su historia real, pero tampoco se sabe si llevaba idea de contarla en algún momento. Vale. Acabo de elaborar una teoría mientras estamos hablando de que quizás la vida y obras no es tanto de este personaje de Anequín o Anequín, de Amberes. Sí, sino de 39 personas que participaron en la construcción de la catedral. Entonces él, como arquitecto y todo eso, conoció a otros maestros y entonces uno podía ser un vikingo que tal, otro podría ser uno que nació. Y entonces a lo mejor escribió esas biografías, pero haciendo las suyas, un poco como el personaje
que no tiene exactamente, está un poco traído con pinzas, el personaje Baudolino de Umberto Eco, que es un personaje que es como cuando lees ese libro, todo lo que pasa en la historia, él estaba siempre ahí, ¿no? Es un personaje que siempre estaba ahí. Entonces, de esa manera, digamos que el Janequín escribe todas las biografías de las personas que es tan suya, quizás esa catedral la siente tan suya que siente que todas esas personas han llegado hasta ahí igual que él y son él un poco, Ujú. ¿no? O quizás se confunde el autor porque supongo que aunque hayas diseñado la catedral, pues también incorporan cosas otras personas que llegan y Sí, dicen, pues esto podíamos hacer esto o lo que sea, ¿no? Se me ocurre esa teoría por teorizar, porque como es tan abierto, ¿no? Lo que sí. cuentas, que realmente no se sabe mucho. Claro, es que además, como estamos hablando del siglo XV, vamos a ver, si estuviéramos hablando de mitad del siglo XX, podrías decir, bueno, pues hay muchas referencias, puedes ver muchos registros, quién trabajó, qué contratos había, quién... No, pero aquí como no tienes ninguna información, pues lo que dices es perfectamente viable y de hecho pasa muchas veces cuando veo algún documental sobre... No sé, por ejemplo, los músicos, sobre los Beatles, los Rolling Stones, da igual, sobre bandas de rock, ¿no? Que empiezan a hablar de cosas de hace 70 años, de por qué una canción dice una cosa y tal, y cada uno dice una cosa distinta. Y entonces entrevistan a John Lennon y dicen, no, esto se me ocurrió a mí porque no sé qué, y otro dice que eso es mentira, que eso lo que pasó es que otra cosa diferente, ¿no? Pues si estamos hablando de una diferencia, una distancia, o sea, en una obra, pues en una obra de esta magnitud, ¿no? De una catedral, pues lo como dices tú, pues a lo mejor el que las vidrieras sean más azules o lleven otro tono, no sé qué, pues es idea de uno que estaba allí por aprovechar lo que fuera y él asume como que esa idea fue suya en su momento, ¿no? Bueno, y lo que hablamos aquí. O como no fue suya, pues se hace como quiere ser también ese personaje, ¿no? Quiere ser todos los que contribuyeron a Claro. construir esa O, catedral. o simplemente es como yo, que no tiene memoria y te pregunta las mismas cosas siete, ocho veces. También, también. Y también me planteo si, o sea, como yo qué sé, yo no sé exactamente cómo he llegado a cada reseña borgiana, ¿no? Porque Ujú. te pones a buscar libros extraños o a veces porque estás buscando, no sé si te pasa a veces que estás buscando información sobre un libro que has leído, ¿no? Cuando terminas un libro siempre tienes ganas de saber más y te pones a buscar información y encuentras otros libros, ¿no? Que a veces eso son las reseñas borgianas. Y me pregunto si este libro lo has encontrado un poco buscando sobre el de Italo Calvino. Pues puede ser. Yo creo que salté de Italo Calvino a Humberto Eco, que lo acabas de citar, y Humberto Eco, que era como un tío con muchos... una amplitud de miras, pues enseguida pinchas tres enlaces y acabas en un sitio totalmente que no tiene nada que ver, ¿sabes? No, pero Sí. puede ser. Es No perfectamente sé, no sé, posible, que ¿eh? me parecía interesante por lo de los primeros principios capítulos, que estos son como Sí, también como cierto. una especie de que todo te lleva al mismo sitio, pero son como cosas diferentes. Y me ha Ujú. parecido así también Sí, muy interesante. Pues nada, sí. muchas gracias, me ha encantado. Me encantaría. Es una pena lo que dices de que hayan cambiado la catedral, ¿no? Has dicho que Sí, es era. la Catedral de San Mm. Nicolás. Claro, yo he intentado, eso sí que he intentado ver si había alguna imagen. Lo que pasa es que la web de la Catedral de San Nicolás solo está en polaco, no tiene versión en inglés. Aunque la puedes Ajá. traducir, pero no he encontrado ningún sitio donde ya grabados o imágenes antiguas. Todas las fotos que ponen son de la remodelación de principios del siglo XX, que cuando pongas las fotos ya verás que se nota claramente que es una obra del siglo XX. Es como Ujú. muy germánica y muy sin mucho adorno. Entonces dices, esto es imposible que lo hiciera alguien en el siglo XV, no tiene nada que ver, seguro que no tiene nada que Ya, ver. ya, ya. Ujú. Bueno, pues Bueno, muy y esta interesante. era mi reseña borgiana de este mes. Muchas gracias. Bueno, Ana, te iba a decir que me dijeras que has oído por ahí, además del zumbido casi constante del volcán, ¿no? ¿O O no? sea, no me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué? No sé si tú me oyes, pero te has quedado congelado completamente. Hola, perdona por interrumpir, pero tengo que hablar de este libro. Si querías bien, si no querías me da igual, la verdad. Yo me he colado aquí porque no tengo canal propio. Este es un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Es bastante gracioso, es una comedia romántica que trata de una chica que se va a casar con un hombre italiano de buen estatus, ya que ella también es así rica y de buen estatus, entonces se tiene que casar con él y tal. Y en la boda le da un algo y dice, no,
no puedo con esto, no quiero, no me siento preparada, y sin pensarlo, se pone unas Nike debajo del vestido de boda, salta por la ventana y se va corriendo. Entonces, claro, esto salió, se cotilló, fue la comidilla de los famosos y tal, de sus amigas no, hermanas, porque amigas no tiene, como yo, mentira. Para consolarla y tal, le dijeron, pues vamos a un bar, te tomas algo en un cuchitril donde no te conozca nadie y tal. Entonces se van a un bar en Malasaña, en el que trabaja nuestro segundo protagonista, David, que es un chico que dejó la carrera por miedo a tener un trabajo de oficina y vive siendo un camarero. Entonces ahí se conocen porque le piden las copas y su hermana borracha, bueno, las dos son ella, que se llama Margot, su hermana Candela y su hermana Patricia, conocen a David porque su hermana Patricia se deja el móvil en el bar. Entonces a ella le toca ir al día siguiente a recogerlo, donde David se lo da y la invita a una cita. Y ahí crean juntos un super plan para recuperar a sus ex, al que ella dejó en el altar, que se llama Filipo, y al que ella dejó a David, su ex, que se llama Idoia, porque decía que era un cutre. Entonces ella, que es más pijita, ayudará al que es más de barrio a ser más pijito, y el otro enseñará a ella, le enseñarán un poquito más, relajarse y conseguir de nuevo a Filipo. Ya veremos qué pasa. Ahora me piro. ¿Qué oído por ahí me vas a contar? ¿Qué hayas oído? Claro, habrás oído mucho el zumbido del volcán, ¿no? Las explosiones piroclásticas estas. ¿Pero qué más me puedes contar? Pues desgraciadamente lo único que he oído por ahí es hablar del volcán. O sea, es bastante curioso porque pues de repente hemos aprendido un vocabulario nuevo, ¿no? Piroclastos, magma, flujo lávico. Además tienen las palabras Sí, volcánicas, son súper eróticas. Apertura de cono, flujo volcánico, flujo lávico, fajana lávica. Lo hablaba el otro día con una amiga de Jolines, que erótico resulta, ¿no? Y qué bello también, o sea, como te comentaba antes, la belleza del volcán es innegable y es también como una especie de contradicción que creo que vivimos todas las personas aquí en la isla, ¿no? Obviamente quien ha perdido su casa, no No le hace sé ni puñetera cómo gracia. vive, claro, no sé cómo vive esa belleza. Es muy complicado convivir con que sea una cosa tan bella y tan destructiva, ¿sabes? Porque lo miras y flipas, ¿no? Es algo que no te esperabas, que no pensabas que ibas a vivir en tu vida, ¿no? Y que además no es una cosa, no es como hay una inundación y dura un par de días o unas lluvias fuertes o una supernevada como hubo en el año 2020 fue, no, 2021, la supernevada que hubo, ¿no? Que fueron varios días de nieve, de las calles supercubiertas, pero que dura unos días y esto son meses, o sea, bueno, no llevamos todavía un mes, pero suponemos que van a ser, pues, hablaron de la media aritmética de 55 días, pero ha habido volcanes aquí en La Palma, de los últimos que se sabe que han durado 80 y tantos días. Y parece que las previsiones van más por ahí que por un mes o dos o no sé. A corto a corto y a medio plazo dicen que no va a terminar sin saber qué significa corto y medio plazo, porque como hablaba Ricardo Enjuto en la entrevista, somos 7.000 millones de personas y cada uno tiene una opinión. Y entonces eso, sales a la calle y por más que intentas establecer otras conversaciones, siempre todas las conversaciones derivan en el volcán. Y yo me siento una persona extraña que cuando intento comunicarme con el mundo exterior, contigo a lo mejor porque hablo más, ¿no? Más a menudo y podemos hablar de otras cosas, pero intento comunicarme con el mundo exterior y solo existe el volcán, o sea, es como algo que acapara absolutamente tu atención, que llena tu vocabulario de, como decía, de palabras nuevas y no lo oigo. O sea, yo aquí en casa, dentro de casa no lo oigo. Es verdad que a veces he sentido temblores, que es una cosa súper curiosa sentir Y un erótica temblor, también. porque
Sí, erótica. Claro, o sea, todo acto sexual debería tener un temblor en algún momento. Es muy sexual el volcán, aunque también es muy destructivo, ¿no? Como una mala relación, una relación tóxica. De hecho, yo lo comparo a veces con eso, con una relación tóxica, tanta belleza, tanta obsesión que crea, ¿no? Y tanta destrucción. Y, y eso, yo desde casa no lo oigo, solo cuando llueven cenizas, de alguna manera parece que, bueno, el viento trae también el sonido del volcán. Decía una amiga si quizá las partículas de ceniza también ayudaban a que llegara el sonido con más claridad. Cuando he ido allí, que he ido un par de veces a ayudar con algún ayuntamiento, solicitan voluntarios, he ido a clasificar alimentos o ropa o algo así. O sea, yo no sé cómo puede vivir la gente ahí. Lo hacen, viven y duermen y nos deben dormir bastante mal porque es súper fuerte el sonido, las explosiones, o sea, es que es una cosa, de verdad, te invito a que vengas, Fernando. A ver el volcán. De verdad, o sea, vente, claro, da un poco de miedo decir voy con mi familia a ver el volcán, ¿sabes? Pero creo que es una experiencia, ir a otra parte de la isla y simplemente acercarse una noche en un sitio en el que no molestes a ninguna fuerza de seguridad ni nada, a echarle un vistazo a eso, o sea, que se puede ver por la televisión y que por la televisión se ve mucho mejor que cuando te acercas, pero al natural es una cosa muy diferente. Yo imagino que este verano tendréis un aluvión de turistas. A ver Lo que eso. pasa es que, claro, este verano yo espero que este verano no siga, porque el Timanfaya fueron 6 años, entonces hay gente que dice, bueno, pues el Timanfaya fueron 6 años, y dices, madre mía, 6 años no queda aquí nadie, ¿sabes? A ver, yo estoy pensando que 6 años viendo en la sexta imágenes del volcán permanentemente, no sé si lo soportaría alguien tampoco, ¿eh? No, no, no. Bueno, no sabemos lo que va a durar, ya te digo, pero yo creo que este verano ya no habrá volcán activo. Espero que no Ujú. haya volcán activo en verano, pero es posible que en Navidad sí que siga. Y creo que es algo digno de ver y a la vez es algo. Yo a la gente que quiere venir le sugiero que venga y vaya de voluntario a algún ayuntamiento que necesitan gente, pues para barrer cenizas, para reclasificar donaciones, para lo que sea. O sea, siempre se puede venir a ayudar y así no sientes como que estás viniendo de mirón a una desgracia de Mm, muchas personas, ¿no? sí. Pero bueno, y eso es lo que te puedo contar. Podría estar hablando, vamos, Bueno, pues podríamos rellenar horas y horas de podcast con solo del volcán, pero voy a dejarlo aquí. a ver si, como el siguiente oído por ahí me tocará a mí, a ver si dentro de 2 oídos por ahí ya ha acabado esto y puedes contar algo que no sea del volcán. A ver si Vale. oigo otra cosa que no sea el volcán. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de hoy, de noviembre de 2021. Bueno, en noviembre es Halloween, ¿no? Sí, lo que El pasa 1 de que ya habrá noviembre. pasado, porque como es el primer domingo de noviembre, se publicará esto el día 7 de noviembre Sí, y pero ya lo hemos habremos pasado. incorporado al libro de Patricia Esteban, que es muy de Halloween. Ujú. Es muy oscuro y gótico. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos y agradecer a todos y todas. Pues tenemos que agradecer a todo el mundo. En primer lugar, a la gente que nos ve, a los que nos escuchan en las distintas plataformas. Estamos prácticamente en todo sitio. Nos falta, como hemos dicho, de las normales nos faltaría Twitch o TikTok. Y de las no normales, de Tinder. Puff, y, que me he enterado que había una que se llamaba Puff. y como yo ya estoy entrando en la cincuentena, la de esa de para mayores de 50, también tendríamos que ponerlo. Todavía Y no estás entrando, que no, exagerado. bueno, me falta un poquito ya. Vale. Y eso a la gente que nos escucha, a la gente que le da corazones, likes, manos, lo que haya en cada plataforma de apoyo positivo, porque eso hace que la propia plataforma te difunda más y al final pues lo que queremos es que nos escuche cuanta más gente mejor. Muchísimas gracias a todos. Y eso es en la parte del podcast para afuera, y en la parte del podcast para adentro, pues tenemos que dar, pues dilo tú porque no me acuerdo de los nombres. Vale, vamos a dar las gracias a Jara, a tu hija, que nos hace Ujú. las cortinillas, los dibujitos tan cookies. A Ana Nuria, que el logo lo hizo ella, Ana Nuria Corral. Ujú.
nuestra amiga ilustradora, a Charles Matuszewski por la música, por los jingles y la música del podcast, y a Elvira Barrio por la natación sincronizada, la traducción sincronizada. Traducción sincronizada que hace cuando hacemos una entrevista a destiempo a alguien que vamos pronto a entrevistar a alguien para que Elvira tenga trabajo, pobrecita mía. Y por mi parte... Y por supuesto, muchas gracias a ti, Fernando, por dejarme hablar de otra cosa que no sea el volcán. Muy bien. Y muchísimas gracias a ti por acompañarme en esta aventura. Y nada más. Joder, se me olvida siempre... Pues hoy te toca a ti, lo podemos hacer los dos a la vez. Vamos a hacer cerrazón. Mismo libro. Espera, cerrazón sincronizada. Vale. Perdón. Cierra el libro a salir. Cierra el libro a salir, Ana. Hasta el mes que viene. Adiós.